Bueno, justo ahí. Bueno, antes que nada, vamos a hablar de lo que sería selección. Eh, Esta selección generalmente se la practica en caracteres cuantitativos y tiene que tener en cuenta que un carácter cuantitativo, ¿sí?, va a tener una distribución del tipo normal. ¿Ustedes se acuerdan de estadística cuando decíamos que una característica tenía distribución normal? Cuando tenía una distribución como una campana, o sea, campana de Gauss, donde la media se va a encontrar en el centro de la curva, ¿sí? Esto va a representar en el eje de las X, la variable sería con la media, y en el eje de la Y, la frecuencia con que sucede, se distribuye ese valor. Pongamos acá, supongamos peso, ¿sí? Decimos el peso de los individuos, donde vamos a tener la media poblacional, ¿sí? Vamos a tener una frecuencia de la mayor cantidad de individuos, se van a encontrar muy cercanos a la media, ¿sí? A medida que nos vamos separando de la media, vamos teniendo menos frecuencia de individuos que se alejan, ya sea más pesados o más livianos de la media. Bueno, eh, esta distribución tenemos que tener en cuenta siempre cuando vamos a hacer una selección, eh, porque también podemos hacer una selección teniendo en cuenta una respuesta estandarizada, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cómo sería eso. Eh, Supongamos que dice el peso medio de una población de porcino a los 140 días de edad es de 75 kilos, ¿sí? Supongamos que la media sea de 75 kilos. En ese plantel se seleccionó para la reproducción individuos con media 90, ¿m? Y admitiéndose que la realidad del peso a los 140 días de edad es de 0,40. Supongamos que nosotros vamos a seleccionar los individuos que sean más pesados, ¿sí? Supongamos, seleccionamos, uy, me salió medio, pero la idea sería estos individuos seleccionamos, ¿sí? Y esos individuos tienen una media de 90 kilogramos. Lo que primero tengo que hallar es el diferencial de selección. ¿Qué es el diferencial de selección? La media seleccionada sería 90 kilos, menos la media sin seleccionar de 75 kilos. ¿Sí? ¿Cuánto es? 15, ¿no? 15 kilogramos sería el diferencial de selección. ¿Sí? Después tenemos lo que podemos hallar el progreso genético. Que el progreso genético es la heredabilidad por el diferencial de selección, que en este caso es 15. O sea que la heredabilidad para esa característica, eso creo que está resuelto acá, ¿sí? Diferencial por heredabilidad, 15 por 0,40 es igual a 6 kilogramos. Ese progreso genético va a ser lo que van a tener en progreso
la progenie, ¿sí? Luego que nosotros seleccionamos esos individuos, nosotros vamos a seleccionar estos individuos, por lo que la media de esa población tenía 75. Esos individuos seleccionados, vamos a suponer que vamos a seleccionar que sean los más pesados para que esos individuos más pesados tramitan a la descendencia un mejoramiento sería en el peso, ¿sí? Ese mejoramiento va a ser si la característica tiene alta variabilidad, o sea, si tiene, mientras más alta sea la variabilidad, más sería la fracción aditiva que tengan esos genes, más se va a transmitir a la descendencia y mejor va a ser nuestro progreso genético, ¿sí? Entonces, la descendencia va a presentar una mejora de va a presentar una mejora de 6 kilogramos. Y la media esperada sería lo que nosotros esperaríamos la descendencia. La media esperada es igual a la media poblacional más el progreso genético, ¿sí? Nosotros teníamos una media de 75 y llegamos a mejorar 6 kilos, o sea que la media esperada va a ser de 81 kilogramos. ¿Se entiende? O si alguien no entiende esto, me avisa. Doctor, ¿cómo se saca el cálculo de la media esperada? La media esperada, ustedes ya lo tienen. En este caso el ejercicio, la media esperada, claro. La media esperada, a ver, sería, ustedes lo que pusieron de mejora son 6 kilogramos, ¿sí? Eso es lo que van a tener de mejora. Mejora de lo que ya tenían. Ustedes tenían una media de 75 kilos, mejoraron 6 kilogramos, ¿sí? Por lo que esperarían en la progenie, que sería el peso, la media poblacional, más el progreso genético, ¿sí? Que sería 75 kilogramos más 6, es igual a 81 kilogramos, ¿sí? La media poblacional, que es lo que ustedes tenían de 75, más lo que mejoraron, que fue 6 kilos, es igual a 81. ¿Se entiende? Sí, se entendió, gracias. No, de nada. Bueno. Vamos a seguir. A ver. Dice, en un rebaño de porcinos, la media de peso al destete es de 16 kilos. En ese plantel se seleccionó machos y hembras con peso al destete de 20 y 18 kilos respectivamente. En esa condición es calcular el diferencial de selección, el progreso genético esperado si la variabilidad es 0,20 y la media esperada de peso al destete de la primera generación. Fíjense que en el ejercicio anterior nosotros teníamos una media de padres y madres seleccionados, la media de los individuos seleccionados, o sea que estamos hablando de machos y hembras. En este caso tenemos los machos seleccionados y las hembras, ¿sí? Generalmente la presión de selección en machos es más grande que en hembras, ¿sí? Y se da más que nada por el sistema productivo, o sea, nosotros, las madres van a ser las hembras van a ser las madres y los machos pueden ser apareados por varias hembras, entonces podemos seleccionar menos cantidad de machos. Fíjense que si nosotros tenemos nuestra curva de distribución normal, podemos elegir a los individuos más pesados, en este caso, supongamos, separados de la media poblacional,
que fíjense que acá, con la frecuencia que tenemos muy pocos individuos que sean muy diferentes a la media en cuanto al peso, ¿sí? Pero como en machos podemos ser utilizados varios, o sea, un macho para varias hembras, eso no habría, esa presión de selección no es la misma que se aplica en hembras. En hembras, como tiene que ser las madres, no podemos quedarnos a seleccionar solamente el 2% de las hembras, porque nos vamos a quedar sin hembras para la siguiente generación y tener crías. Entonces, por lo generalmente, la presión de selección en machos es más grande que en hembras, ¿sí? Entonces, acá ya empezamos a trabajar con diferencial de machos y diferencial de hembras. O sea que primero tenemos que calcular el diferencial de selección para machos, que sería la media de machos seleccionados, 20 menos 16, 4, ¿sí? Diferencial de selección de hembras, 18 menos 16 kilogramos. No le pongo los kilogramos porque si no me cuesta mucho escribir con el más, pero 2. Ahora, ese sería el diferencial de macho, diferencial de hembra. Necesito el diferencial promedio, o sea, diferencial de machos y hembras, que es 4 más 2 dividido 2. 4 y 2, 6, dividido 2, 3. ¿Sí? El diferencial de machos y hembras es 3 kilogramos. Ahora, tenemos que calcular el progreso genético, que es 0,20, 0,2 por 3 kilogramos. Y eso es 0,60. ¿Cuánto sería la media esperada? 16,6. 16,6. La media poblacional, que era 16, más el progreso genético de 0,6 kilogramos. Este también es kilogramos. 16,6 kilogramos. Bueno. Dice, en el ejercicio 2, si la selección fuese practicada apenas para los machos, ¿cuál sería la respuesta para las cuestiones anteriores? O sea, ellas saben la respuesta, ella les dice la respuesta, pero fíjense que, ¿por qué si solamente seleccionamos los machos, fíjense que el diferencial de selección ya no es 3, sino 2? Porque las hembras también son parte de la reproducción, pero son tomadas de la población general, ¿sí? Y la población general tiene una media de 16 kilogramos, ¿sí? Por lo que su diferencial de selección es 0. ¿Se entiende? Entonces, cuando hacemos el diferencial de machos y hembras, es 4 más 0, porque este sería el diferencial 0 de las hembras, porque no son seleccionadas, son tomadas de esta población, de la población donde tenía una media de 16. Vamos a borrar acá, por si no se van a confundir. Vamos a poner que acá ya tenemos una media 16 kilogramos para la población general.
Y son tomadas de esta población, y la media poblacional en esa población es de 16 kilogramos. O sea que si sacamos un diferencial de selección de hembras, es 16 menos 16 es 0. ¿Sí? El diferencial de hembras en ese caso es 0, y el de machos sí, es 18 menos 16, digo 20 menos 16 es 4. ¿Sí? 4 más 0 dividido 2, 2. En ese caso, donde las hembras no son seleccionadas, el progreso genético es menor, pasa a ser 16,4. ¿Sí? Antes teníamos 16,6. ¿Se entiende? Si alguien no entiende, me avisa. Bueno, vamos a seguir con el otro ejercicio entonces. Estos ejercicios son bastante simples dentro de todo. Bueno, en un plantel de aves Leghorn de media de 200 huevos anuales, se seleccionó gallos cuyas hermanas presentaban media de 280 huevos y gallinas de media de 240 huevos año. Se admite la variabilidad para la característica en cuestión igual a 0,3. Calcular el número de generaciones necesarias para elevar la media de ese plantel de 200 huevos a 280 huevos anuales, manteniéndose constante el diferencial de selección y la heredabilidad. O sea, lo que nosotros necesitamos lograr es, nosotros partimos de una media de 200 huevos y necesitamos llegar a 280. O sea que tenemos que tener un progreso genético ¿de cuánto? ¿Sí? De 80 huevos más. 200 es la media, 280 es lo que yo quiero llegar. Voy a mirar aquí si se escucha porque... ¿Se escucha, no? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bueno. No quiero que me pase como las otras veces que estaba hablando solo. 280 menos 200. El progreso que yo necesito tener una respuesta de 80 huevos por año. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito llegar. ¿Sí? Ahora, yo en ese plantel, yo selecciono los machos cuyas hermanas presentaban media de 280 huevos. O sea que el diferencial de selección para machos es 280 menos 200 son 80 huevos año para machos. Y el diferencial para hembras, 240 menos 200 son 40. ¿Sí? Ahora, el diferencial de machos y hembras va a ser igual a 80 más 40 dividido 2. 120 dividido 2. 60 huevos año. Bueno, ese sería el diferencial de machos y hembras. Y dice que yo tengo una variabilidad de 0,30. ¿Cuánto sería mi progreso genético generacional? ¿Sí? Progreso genético generacional es
60 por 0,30. ¿Cuánto es? 18, ¿no? Algo así. Sí. 18 huevos. 18 huevos por generación. ¿Sí? Eso sería lo que yo voy a tener por generación. Y yo necesito que, si yo tengo por generación 18 huevos, ¿cuántas generaciones voy a requerir para tener 80 huevos más? 80 dividido 18. 4,44. 4,44. ¿Cuántas generaciones serían? ¿Con 4 yo llego? No. Yo necesito para cubrir esos 80, no, 4,4 no puedo tener, 5 generaciones. O sea que la cantidad de generaciones necesarias son 5 generaciones. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, son 5 generaciones necesarias para poder cubrir esos 80 huevos que yo necesitaba llegar. Ahora otra cosa importante. En el ejercicio nos dice que mantenemos constante el diferencial de selección y la agregabilidad. Y ahí está la cuestión. Que la media poblacional va cambiando de generación a generación. ¿Sí? Si nosotros hacemos esta selección a estos individuos, la media de la primera generación va a ser 218 huevos. ¿Sí? Porque se le sumaron 18 huevos del progreso genético. Para la segunda generación va a ser 218 más 18, 236, y así sucesivamente. Vamos a ir incrementando 18 huevos por generación. Pero debo mantener constante el diferencial de selección de 80 huevos en machos y 40 huevos en hembras para que sea constante, en este caso, el diferencial de selección de 60 huevos por generación. ¿Se va entendiendo? Fíjense, tercera, cuarta, necesito 18 más 18, llego a la quinta generación de 290 huevos. El número de generaciones, 444, o sea, sean 5 generaciones. Y el cálculo de la media de los padres seleccionados en cada generación siempre es 60 huevos por encima para cada generación. En la primera generación yo tenía 200, seleccioné un diferencial de 260 huevos. La media seleccionada sería 260 huevos, ¿sí? ¿Se entiende? El diferencial de la primera generación, el diferencial de la primera generación es 60 huevos, ¿sí? En la segunda generación, el diferencial, vamos a hacerlo así. Yo tengo la primera generación, F1 vamos a ponerlo, que la media es 218. Yo necesito mantener constante el diferencial de machos y de hembras, para que en conjunto sean en promedio 60 huevos por encima de la media. ¿Sí? O sea que si yo tengo 218, a los machos le tengo que sumar 80. ¿Sí? La media de machos sería 298. Y la media en hembras
2,58. En promedio hace 2,78. A ver. 2,78. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Eso yo tengo que mantener constante. Sería 60 huevos por encima, 80 huevos por encima para machos y 60 huevos por encima para hembras. Siempre a medida que cada generación, la media va cambiando en 18 huevos más. O sea, tenemos 2,18. En la segunda F2 sería 2,36. ¿Sí? Debo seleccionar individuos con machos con 80 huevos por encima de esa media y hembras con 40 huevos por encima de esa media. Y así para cada generación. O sea que, fíjense que sería la quinta generación. Debemos seleccionar individuos con promedio de 332 huevos año. Ahora vamos a ver el 5. Ejercicio 5. ¿Se entendió esto o no? Profe, le hago una Sí, pregunta. sí, sí. Yo tengo que ir sumándole, vio que está 2,18, 2,36, seguir sumando 18 hasta que me dé la generación. Claro. Sí, sí, sí. Y tengo que hacer lo mismo con de dividir, hacer una media de machos y hembras también. Claro, yo quería, esto sería más correcto, o sea, tomar lo que sea para macho y lo que sea para hembra. Para cada media, cada generación seleccionada. En la F1 vos seleccionaste machos con 2,98 y hembras con 2,58. En la generación 2 vos tenés una media de 2,36, por lo que tenés que seleccionar machos que tengan 80 huevos por encima, o sea, 2,36 más 80. De 16. Esa sería la media seleccionada para machos. Y en hembras, 40 más 2,36. 2,76. 2,76. En promedio, 2,97. 2,96. Que es esta. ¿Se entiende? Y así Sí. va siendo para todas las generaciones. Dale, gracias, profe. No, nada. El 5 dice, en un rebaño de ganado holandés, variedad colorado y blanco, de media 3.000 kilogramos de leche y desvío estándar para esa característica igual a 380 kilos. Fueron seleccionados el 5% de machos y el 50% de hembras. Calcular la media probable de producción de leche de la próxima generación, admitiéndose la variabilidad para esa característica de 0,36. Acá, importante tener en cuenta un poco lo que le dije anteriormente, es esta curva de distribución normal. ¿Sí? Esta curva de distribución normal
También lo podemos expresar en unidades de desviación estándar. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poco de estadística? Que decíamos que lo podemos separar en desvíos. ¿Sí? Ay, no soy muy bueno para dibujar con el mouse. ¿Sí? Más o menos un desvío representaba un 68% de la población. Más o menos 2 desvíos, ahora 97, si no mal no recuerdo. Y más o menos 3 desvíos, el 99% de la población. O sea que esto que está diciendo acerca de la variabilidad, o sea que un desvío estándar fenotípico, dice que es igual a 380 kilos. ¿Qué nos está diciendo eso? Que de la media que yo tengo acá de 3.000 kilogramos, ¿sí? Si yo me voy 3.380, o sea, me voy desde la media para acá, sería este límite acá, y 3.000 menos 3.000 menos 380, 2.620, entre 2.620 y 3.380 yo tengo el 68% de esa población. Me está diciendo cómo se distribuye esa característica en esa población. ¿Se entiende? Y ya sabemos que esa unidad de desviación representa 380 kilos. Cada 380 kilos yo tengo es una unidad de desviación estándar. ¿Sí? Porque generalmente las características estas toman este tipo de distribución y nos permite poder calcular, ¿sí?, cómo se distribuye esa población y cuánto representaría la unidad de desviación estándar, como les dije, que más o menos esa unidad representaría el 68% de esa población. ¿Sí? Ahora, si yo les digo, por ejemplo, que en esa población yo tengo la mitad de la desviación estándar, ¿sí? 380, 190, ¿sí? ¿Qué está diciendo eso? Que entre 3.190 y 2.810, yo tendría el 68% de la población. O sea que en ese caso, la distribución va a ser más empinada. O sea que quiere decir que todos los individuos se parecen más a la media poblacional. Quiere decir que es menos variable. O sea que este desvío estándar fenotípico nos está diciendo acerca de la variabilidad de la característica. A medida que esa unidad es más grande, ¿sí?, va a tener una curva más variable, ¿sí?, como por ejemplo este caso. O sea que este caso sería la mitad de la variación y este sería el doble de la variación. ¿Se entiende? Ahora, sabiendo esto y sabiendo lo que se representa sería en esta unidad de desviación estándar, nosotros podemos saber, podemos estandarizar la respuesta. A ver, si quiere anotar a esta hora. Bueno, vamos a omitirle, pero ya es medio tarde. Bueno, entonces podemos estandarizar, como les dije, la respuesta. ¿Cómo hacemos eso? Si todo esto está expresado en unidades de desviación estándar, ¿qué es lo que podemos estandarizar? Podemos estandarizar el progreso genético. Le podemos decir que está en relación a una curva de distribución normal. La variabilidad no, porque es algo que yo calculo previamente. Y después lo que puedo estandarizar es el diferencial de selección.
Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, como les dije, acá, este % de individuos acá, y tengo una media, esta media yo también la puedo expresar en unidades de desviación estándar. ¿Cuántas unidades de desviación estándar esos individuos seleccionados apartan de la media de la población? Y esto que está acá se conoce como intensidad de selección. Que sabiendo en una tabla y viendo qué proporción, porque yo lo que estoy viendo acá es una proporción de individuos seleccionados, equivalen a una intensidad determinada. Entonces me voy a una tabla, si yo selecciono el tanto por ciento, me voy, ¿qué intensidad corresponde? ¿Sí? Que sería representar el diferencial de selección en unidades de desviación estándar. Ahora esta fórmula no está completa. Si yo quiero calcular el progreso genético, lo que tengo que hacer es pasar esto que estaba dividiendo, pasarlo multiplicando, y nos queda así. Probabilidad por intensidad por el desvío estándar fenotípico. Sería el progreso genético. Para eso voy a la tabla. Entonces, en la tabla yo voy a tener, ¿sí? Creo que está por acá al final, la cantidad de individuos seleccionados, la proporción y a qué intensidad le corresponde. Si, por ejemplo, nos decía que seleccionamos el 5% de machos y el 50% de hembras, fíjense que acá les aclara un poco lo que yo les comenté anteriormente. La presión de selección que se puede aplicar en machos es muy diferente a la presión de selección que vamos a aplicar en hembras. Justamente porque no podemos darnos el lujo de quedarnos sin hembras porque nos vamos a quedar sin crías en la siguiente generación. Pero en machos sí, porque en este caso un porcentaje de machos en un rodeo del 5% está más que bien. Pero no podemos quedarnos con el 5% de hembra porque vamos a quedarnos sin progenie. Entonces la presión, por eso les decía que hacemos en macho, es diferente en hembra. Si nosotros en esa curva que tenemos, seleccionamos, fíjense, van a poder ver mejor. No sé si mejor, si mis dibujos lo permiten. Supongamos que seleccionamos el 5%, estamos seleccionando prácticamente estos individuos, esos van a tener una media seleccionada, ¿eh? Y el diferencial de selección va a ser esta distancia que hay acá. Eso sería la selección en machos. Si yo selecciono en hembras, vamos a hacer otro gráfico, porque si no se va a mezclar todo. Ahí. Me voy a borrar porque no salió como quería. Si yo selecciono en hembras, dijo selecciono el 50%. O sea, voy a seleccionar el 50% de más por ciento de leche. ¿Sí o no? Eso va a tener una media seleccionada. ¿Sí? Fíjense que acá el diferencial de selección es más estrecho. ¿Sí? No es lo mismo seleccionar el 5% que le seleccionan en el caso de los machos, o sea, a partir de la producción de sus hermanas, supongo, que seleccionar en hembras el del 50%. El diferencial que tengo en machos no es lo mismo que en hembras. O sea, que ese diferencial, esto conoce como magnitud del diferencial de selección. Fíjense que, o sea, las cosas que afectan en la magnitud del diferencial de selección, que esto sea más grande, la distancia entre la media seleccionada y la media de la población general, va a ser dos factores. La proporción de individuos que yo seleccione, a menor proporción de individuos seleccionados, mayor es la magnitud. ¿Sí? Y también la variabilidad de la característica. ¿Sí? No es lo mismo que yo les mostré hoy que teníamos una variabilidad de 380 kilos, es decir, de una variabilidad de 190. Yo por más que seleccione un 5% en el caso 1 o en el caso 2, la que mayor variabilidad tenga va a ser la que mayor magnitud tenga.
¿sí? Porque el desvío estándar fenotípico, supongamos para esta característica es de 380 y para el segundo caso que les dije era de 190. Yo por más que selecciono un 5% y la misma proporción, en el caso 2, que yo selecciono, del diferencial de selección, el de desvío estándar fenotípico sea 190, esta distancia va a ser más chica, porque va a equivaler a menos, la curva, justamente como les dije hoy, era más estrecha, era más, si la variabilidad era más angosta, la curva era más angosta, ¿sí? Yo por más que seleccione un 5% acá, el diferencial es más estrecho que en este caso. ¿Se entiende? Bueno, eso está todo en la teoría, pero un poco les hago para que vayan, entiendan cuando lo vean. Bueno, entonces yo me voy teniendo estas proporciones del 5% y del 50%, me voy a la tabla de distribución normal, a la tabla de intensidad de selección, busco el 50%, ¿sí? 0,50. Equipara la intensidad de esa proporción es de 0,7979. Y ese era el 50% y el 5% sería este, 2,0627. Eso, vamos a anotarlo acá, intensidad para machos era el 5%, que era 2,0627 y la intensidad en hembras es 0,7979. Entonces, lo que primero tengo que calcular es el diferencial de selección para machos y para hembras. Si nosotros decíamos que, entonces yo le decía que la intensidad de selección, I, era el diferencial de selección expresados en unidades de desviación estándar. ¿Sí o no? O sea que si yo esto que está dividiendo lo paso multiplicando, puedo decir que el diferencial de selección es igual a intensidad por el desvío estándar fenotípico. Por lo que yo podría sacar también el diferencial de selección para machos y para hembras, sabiendo la intensidad de cada uno. Porque conozco en ese caso, conozco, ¿dónde estoy? Ya me perdí ya. Es el del complementario. Porque conozco el desvío estándar fenotípico que era 380. Entonces, voy a calcular el diferencial de selección para machos, que va a ser igual a 2,0627 por 380. No me entra acá. Bueno. ¿Cuánto les da? 783,826. Muy bien. 700. Acá pusieron 790,40 porque está redondeado. Pusieron 0,2. No, pero pasa que en ese pusieron 2,08 del. Está mal, 2,06. está mal. Es 2,06. Vamos a hacerlo bien. ¿700 Claro. cuánto?
783,83. Muy bien. Ese sería el diferencial para machos. El diferencial para hembras. $303,20. Muy bien. Ahora, entonces el progreso genético, si nosotros sabemos el diferencial, podemos hacerlo directamente con la fórmula sin estandarizar, ¿sí? Que sería progreso genético es igual a la variabilidad, ¿sí? Por el diferencial de selección promedio, en este caso, de machos y hembras. O sea que yo tendría que sacar el diferencial de machos y hembras. 783,33 más 303,20 dividido 2. 783 más 33. 543,27. O sea que el diferencial de selección de machos y hembras es igual a 543, ¿cuánto era? Espera porque se me borró. 2. 543,25. 265. Ahora, el progreso genético entonces va a ser la variabilidad 0,36 por 543,265 195,58. 55. 58. A mí me da 57, 54. Pero A mí el me da 5, 57,70. 036, 543,265. Igual yo le redondeé, profe, a 543,27, capaz por eso. Claro. Por eso nomás, pero no cambia mucho. 57. Vamos a poner 57 o 58 como. Ese sería el progreso genético. En kilogramos, eso está expresado en kilos. 195,57 kilogramos sería lo que vamos a mejorar en la producción. Seleccionando el 5% de machos y el 50% de hembra, donde el desvío estándar es de 380 y la heredabilidad para esa característica es igual a 0,36. También podríamos usar de la otra manera, que nos tendría que dar exactamente lo mismo, es haciendo el progreso genético es igual a la heredabilidad por la intensidad por el desvío estándar fenotípico. Y en este caso de intensidad, tenemos que trabajar la intensidad promedio de machos y hembras. O sea que sería progreso genético es igual a 0,36 más, por 0,36, sacar un promedio 2,0627. 2,86, profe. Dividido 2. El promedio de esto sería
1,4303. Sí, profe. Por 380. Y eso le tiene que dar 0,36 por 1,4303 por 380 y me da 195,66. Sí, Bueno, profe. eso sería por los redondeos, esas cosas, no nos da exactamente lo mismo, pero, o sea 195 sería el progreso genético. O sea, te da lo mismo en realidad. Nada más que por los redondeos, esas cosas a veces no son exactamente igual. Profe, una Sí. consulta. Varía mucho si al momento de hacer el progreso genético con la fórmula, teniendo en cuenta la intensidad, varía mucho si se hace el promedio en la intensidad que si, por ejemplo, se hiciese la intensidad con la fórmula de progreso con la intensidad de machos y la de hembras y después sacar un promedio. ¿O te No, daría lo fíjate que no mismo? cambió mucho. O sea, acá nos dio 195,66. ¿Eh? Y nos daba acá 195,57. O sea, si al punto de vista práctico, que vos tenés que saber cuántos kilogramos, y son 195, y medio casi, no, en realidad lo más importante sería el progreso genético, era lo que no hay cambio prácticamente, o sea, no, por eso justamente es por los redondeos, o sea que en eso no le tiene que afectar el resultado. Ok, ok. Bueno. Si nosotros, por ejemplo, acá hubiéramos usado diferenciales con más decimales, y si iba ahí más, a medida que más decimales usábamos acá, más se iba acercando a este valor. ¿Sí? Así que, pero no tendría que afectar. Por eso hay a veces que usar mayor cantidad de decimales te dan resultados más exactos. ¿Sí? O sea que 50, 380. Progreso genético. Acá está 197 porque estaba mal. ¿Se acuerdan que estaba mal acá la intensidad? Que da 790, porque estaba mal en la intensidad acá. En realidad es 195, ¿sí? O sea que también corrijan eso. En vez de 3.197 es 3.195. ¿Mm? O sea, por eso no coincide acá los valores, pero sería el progreso, la media que ustedes tenían más el progreso genético de 195,57 o 66, como quieran, sería 3.195,66 o 57. Bueno. Entonces, como ejercicio complementario, nos toca calcular, sería, el primer ejercicio dice el peso medio de una población de porcinos de 140 días de edad es de 75 kilogramos. En ese plantel seleccionado para la producción de individuos de 95. Promedio, entonces en este caso, para hablando de machos y hembras. Y emitiéndose la variabilidad para el peso a los 140 días de 0,40. Entonces calculen el diferencial de selección, el progreso genético esperado en la progenie
y la media esperada de ganancia de peso en la primera generación. ¿Alguien escribió algo? La diferencia de selección ahí me quedó en 20. Diferencial de selección. 20. Sí, Ujú. El progreso genético sería 8. 8. Muy bien. Y la media 83. La media esperada. 83. Muy bien. Bueno, ahora nos toca entonces el segundo ejercicio. En un rebaño de porcino, la media de peso al destete es de 15 kilogramos. En ese plantel se seleccionó machos y hembras con peso al destete de 20 y 18 kilos respectivamente. En esas condiciones, calcular el diferencial de selección, el progreso genético esperado si la variabilidad es 0,20 y la media esperada de peso al destete de la primera generación. A mí ese me quedó el diferencial de selección de los machos en 5. 5 De kilogramos. las, sí, hembras 3. Sí. Y el promedio 4. El progreso genético esperado en 0,8. Y la media esperada 15,8. 0,8. Muy bien. Este sería el ejercicio 2. ¿Alguien no entiende cómo están haciendo para calcular? Es simple. Eso ya lo vimos viendo. Así que me gustaría que si hay alguien que no entienda, que me avisa. Entonces le podemos explicar o explicar qué es lo que tiene que hacer. Bueno, entonces seguimos. El ejercicio número 3 dice, en un rebaño de porcinos, el desvío estándar del peso a los 5 meses de edad es de igual a 8 kilogramos. En ese plantel fueron seleccionados para la reproducción el 2% y el 20% de machos y hembras respectivamente. Se admitió la variabilidad del peso a los 5 meses de edad igual a 0,33. Calcular el diferencial de selección, el progreso genético esperado y eso nomás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Encontrar las intensidades para los porcentajes. Muy bien. Entonces, yo tengo que ir a buscar la intensidad para los porcentajes seleccionados. Yo selecciono en machos el 2% y en hembras un 20%. Vamos a anotar acá. En machos un 2%. Este sería. Un 2%. 2,4209. La intensidad de machos 2,4209. Intensidad en hembras. El 20% era, ¿no? Sería acá. Sí. 1,3998. Bueno, ahora entonces
Vamos al problema. Yo tengo un desvío estándar fenotípico de 8 kilogramos. Nos pide el diferencial de selección. O sea, para eso tengo que hacer el diferencial para machos primero. En este caso que nos pide el diferencial, sí lo tengo que hacer al diferencial. O puedo directamente también sacar el promedio de las intensidades y multiplicarlo por 8, que hacerlo por separado también. Da todo lo mismo. Vamos a hacer diferencial de macho y diferencial de hembras primero. Y vamos a fijarnos como también podemos hacer como en un promedio de los dos y multiplicar por 8 y sacamos el promedio. Diferencial de machos es 2,4209 por 8. ¿Cuánto les da? $19,3672. Me quedó miedo. A ver si puedo. Ahí quedó mejor. Y después en hembra tengo 1,3998 por 8. ¿11? Como 19. 19,84. Sí. Bueno. ¿Cuánto sería el promedio? ¿108? 15,2828. No puede ser 108 porque uno tengo 19 y otro tengo 11. O sea, tiene que ser un valor intermedio más o menos. 15,2828. Ahí está, 15,2828. No decía por vos, decía que el último habló que me dijo bien, sino por el compañero que me dijo 100 algo. Fíjense que cuando le da un valor así, porque a veces puede pasar, pero piensen de que si es un promedio, tiene que ser un valor entre los dos, si no puede ser un valor de 100 y algo. Ahí fíjense porque puede ser que están haciendo algo mal. A veces nos equivocamos, nos ponemos un punto o hicimos mal una operación y eso nos puede costar el ejercicio. Así que por eso siempre que tiene que ir mirando y pensando en lo que van calculando. Claro, pero acabo 19,3672 más 11,1984 dividido 2 te da eso. O sea, 19,36, 19,36, fíjate, 36,72 más 11,1984, eso te da 30,56,56. La suma de estos dos. 30,56,56 dividido 2 te da 15,2828. Ese sería el diferencial de machos y hembras.
Ahora, el progreso genético que nos pide calcular es el diferencial 15,2828 por 0,33. ¿Cuánto les da? 5,04. 5,04 kilogramos. Fíjense eso siempre, yo lo estoy haciendo para ser más rápido, pero fíjense la unidad que estamos trabajando, ¿no? Para ver en cuántas unidades. 5,04 kilogramos sería el progreso genético que yo esperaría. Fíjense, si nosotros que sacamos un promedio y multiplicamos por 8, tendríamos que tener este resultado, ¿no? El promedio es el que les dije, las intensidades 2,4209 más 1,3998 dividido 2 por 8, 15, 28, 28. Si yo saco un promedio de esto y después multiplico por 8, yo tengo el diferencial de selección, que es 15,2828. Es lo mismo. Bueno, esto sería entonces lo que respecta al práctico de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguien no entiende algo, quieren repasar algo de esto. Sí, bueno, ¿viste? Porque es un promedio. Ahí tenés que sumar y después recién dividir. ¿Alguien tiene alguna duda? Acuérdense, creo que la semana que viene, el miércoles ya tendrían el segundo parcial. O sea que... Sí, sí se pasa el feriado igual el miércoles, ¿no es cierto? No, el feriado del 25, no sé, creo que no se va a pasar, me parece. Lo que yo escuché. O sea, el lunes sí que iba a ser puente, no hay, al final sacaron el puente, hay clase normalmente, parece. Y el martes sería el 25, que sería feriado, eso no se cambia. Por lo menos lo que sé. Claro, entonces el lunes tenemos clase nomás, no pasa el parcial para el lunes. No, creo que no. Igual cualquier cosa les vamos a avisar ahora el miércoles seguro, pero no, creo que no. Bueno, gracias. No, de nada. Porque en el cronograma creo que teníamos pensado que el lunes iba a ser feriado y después que al final, último momento, eliminaron el puente ese, así que, bueno, vamos a ver qué me dice la doctora, a ver qué hacemos ese día. Pero mejor si el miércoles porque tenemos parcial ahora el viernes. No, eso no va a cambiar, no se va a adelantar, creo que, porque no le podemos ponerle el cronograma que sea el miércoles y después decirle que le vamos a tomar antes. Sería medio injusto, pero bueno, por igual de todas maneras está buena tu pregunta, ¿sí? Porque al final ese día, el lunes, no es feriado.